Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series donde comentamos por qué tenéis que ver una serie, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Pero hoy vamos a hablar de cine, o del final de una serie, depende de cómo se mire. Hoy vamos a hablar de Peaky Blinders, de Immortal Man, como se ha llamado en los países anglosajones. Aquí es El Hombre Inmortal, la película que continúa y en principio pone punto y final a la historia de Tommy Shelby y su familia. Yo soy Juan Francisco Villón y he tenido la oportunidad de ver la película antes de su estreno, así que en estos minutos os voy a contar porque creo que merece la pena volver a Birmingham una vez más. Y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube y darle a me gusta, que es lo que más nos ayuda a seguir trayendo contenido como este cada semana. Y si queréis apoyarnos un poquito más, podéis haceros miembros del canal desde solo €1 al mes. Bueno, hay series que cuando terminan dejan una sensación curiosa. No es solo que te hayan gustado, es que sientes que todavía queda algo por contar. Como si el mundo que han creado siguiera girando aunque nosotros hayamos apagado la tele. Y creo que eso es exactamente lo que pasó con Peaky Blinders. Durante 6 temporadas seguimos a la familia Shelby desde los callejones industriales de Birmingham hasta las altas esferas de la política y el crimen internacional. Una historia que empezó siendo casi un drama de gángsteres muy estilizado y que poco a poco fue creciendo hasta convertirse en algo mucho más grande. Así que cuando se anunció que la historia continuaría con una película, muchos nos preguntamos lo mismo. ¿Realmente hace falta volver o la serie ya había cerrado su historia de la mejor manera posible? Bueno, creo que eso es una pregunta que intenta responder El Hombre Inmortal. De hecho, la primera noticia que tuvimos de la película llegó poco después del final de la sexta temporada, cuando Steven Knight, creador de la serie original, confirmó que la historia de los Shelby no había terminado. Knight llevaba años insinuando que quería volver al relato de Tommy Shelby con algo más grande que un episodio final. Su idea era continuar la narrativa en formato cinematográfico y situarla en un momento histórico muy concreto, la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que pensándolo bien tiene mucho sentido. Desde el principio Peaky Blinders ha estado muy marcada por el contexto histórico. La serie arrancó justo después de la Primera Guerra Mundial y exploraba cómo ese conflicto había marcado profundamente a sus protagonistas. En ese sentido, trasladar la historia hasta los años 40 permite cerrar el círculo de alguna manera. Dicho esto, vamos con la sinopsis oficial que dice así. Años después de los acontecimientos de la serie original, Tommy Shelby vive retirado mientras Europa se precipita hacia la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, una nueva conspiración amenaza con desestabilizar el país y obligará al antiguo líder de los Peaky Blinders a regresar a un mundo que creía haber dejado atrás. Lo primero que me llamó la atención al arrancar la película fue algo casi físico, la sensación de volver a un sitio que conoces bien, ese Birmingham industrial lleno de humo y pubs oscuros y personajes que parecen salidos de una pesadilla elegante. Todo vuelve y vuelve con un nivel de producción que se nota por encima del de la serie. Estamos ante algo pensado para la pantalla grande. De hecho, Fuera de aquí se estrena en cines unas semanas antes, con una escala visual mucho mayor. La fotografía, los decorados y el diseño de producción. Todo mantiene esa mezcla curiosa que siempre ha tenido Peaky Blinders. El realismo histórico mezclado con una estética casi de videoclip. Es decir, estamos en la Inglaterra de principios del siglo XX, pero rodada con una sensibilidad muy contemporánea. Hay quien dice que eso es inconsistente. Yo creo que es parte de su identidad y aquí sigue funcionando. Me recordó un poco a lo que hacía Boardwalk Empire con Atlantic City, esa capacidad de convertir un escenario histórico en algo que parece casi un personaje en sí mismo. Birmingham no es solo el decorado de la historia, es parte de su alma. Pero claro, hablemos de lo importante, hablemos de Thomas Shelby, porque siendo honestos, Peaky Blinders siempre ha sido su historia y Cillian Murphy, que lleva años dentro de ese personaje, llega aquí con una versión de Tommy que se siente diferente, más mayor y más cansada, con un peso enorme encima que se acumula desde la primera temporada. Y lo que me gustó es que la película no intenta rejuvenecer al personaje ni hacerle parecer el mismo Tommy imparable de los primeros episodios. Aquí hay un hombre que mira hacia atrás más que hacia adelante, que parece preguntarse qué ha construido realmente y a qué precio. Hay momentos en los que Murphy apenas necesita hablar, basta con un gesto, una mirada y un silencio. Me ha dado la sensación de que está completamente cómodo dentro de este personaje y eso se traduce en escenas con una intensidad que no necesita subrayarse, ni con música, ni con diálogos muy elaborados. Simplemente está ahí. La película juega con una pregunta muy interesante.
¿qué queda de un hombre así cuando ya no le queda casi nada por conquistar? Y creo que es una pregunta legítima después de 6 temporadas. No es la historia de alguien que sube, es la historia de alguien que intenta entender qué significa haber llegado hasta donde llegó. Y hay otro elemento que me ha parecido interesante y que le da a la película una dimensión adicional: la introducción de Duke Shelby como personaje relevante. Duke representa a la siguiente generación, y eso, dentro de la lógica de esta historia, tiene mucho peso, porque Tommy construyó un imperio desde prácticamente nada, y la pregunta que plantea la película es qué ocurre cuando ese mismo imperio pasa a manos de alguien que no vivió lo que tú viviste. Duke es más impulsivo, más nihilista, más dispuesto a saltarse las reglas para las que Tommy eran casi sagradas. Ahora bien, ese contraste me ha resultado fascinante porque el conflicto no es solo entre personajes, es entre dos formas completamente distintas de entender el poder: la lealtad y lo que significa ser un Shelby. Eso me recordó un poco a la dinámica de Succession, ese traspaso generacional que nunca sale exactamente como uno espera. Y otra cosa que conviene examinar es el momento histórico en el que se sitúa la película. Como os he dicho, Peaky Blinders siempre ha estado muy vinculada a la historia real. La serie nació justo después de la Primera Guerra Mundial y exploraba cómo ese conflicto había marcado a sus personajes de por vida. Aquí ya estamos en plena Segunda Guerra Mundial y eso cambia el escenario. El mundo de las primeras temporadas prácticamente ha desaparecido. Ahora hablamos de conspiraciones políticas, de fascismo, de espionaje. Lo interesante es que la película no se convierte en un drama bélico al uso. La guerra está presente, más como una sombra constante que como el centro de la trama. Está en el ambiente, en las conversaciones, en esa sensación de que todo está a punto de romperse. Y eso le da a la película un tono más oscuro y más melancólico. Quizá menos adrenalínico que algunas temporadas de la serie, pero con una textura emocional bastante más rica. Y vale, también hay que decir algo que todos sabemos: la película sabe perfectamente que tiene una base de fans enormes, y hay momentos que parecen diseñados directamente para ellos. Tommy con el abrigo largo, el sombrero, los paseos a cámara lenta con la música de fondo, sí, es fanservice. No me lo esperaba tan explícito, la verdad, pero funciona, sí, funciona. Porque esas imágenes forman parte del ADN de la serie, son como un idioma visual propio y cuando aparecen te ubican inmediatamente. En cuanto a la acción, está bien resuelta, no es una película que viva de eso, ni mucho menos, pero cuando llega la violencia lo hace con contundencia. Tiroteos, enfrentamientos intensos, varios momentos que recuerdan al tono brutal que siempre ha tenido Peaky Blinders. Eso nunca ha sido una historia amable y la película tampoco lo pretende. Dicho todo esto, también hay cosas que me hicieron pensar. El principal problema tiene que ver, creo, con el formato. Peaky Blinders es una historia que siempre se ha tomado su tiempo. Las tramas políticas, las relaciones familiares, las conspiraciones, todo eso necesitaba espacio, temporadas completas para desarrollarse. Y en poco más de 2 horas es difícil hacer lo mismo con la misma profundidad. Hay momentos en los que la historia avanza demasiado rápido, conflictos que se resuelven antes de haber tenido tiempo de respirar. Y los personajes secundarios, que en la serie tenían su propio espacio para desarrollarse, aquí aparecen, pero con un tiempo en pantalla bastante más limitado. No es que arruine la experiencia, ni de lejos, pero sí es una diferencia notable respecto a lo que la serie hacía bien. Y llegamos al final. Sin desvelar nada concreto, puedo decir que la película intenta cerrar la historia de Tommy Shelby de una manera coherente con todo lo que hemos visto durante 6 temporadas. No es un final espectacular, no hay grandes golpes de efecto, es más bien reflexivo. Y me pareció apropiado, porque después de todo ese camino, la pregunta nunca fue si Tommy Shelby iba a ganar o a perder. La pregunta era qué tipo de hombre iba a quedar al final. Y creo que la película entiende eso bastante bien. No intenta reinventarlo, simplemente nos muestra dónde acaba su historia. Así que, en definitiva, Peaky Blinders, el hombre inmortal, funciona como un epílogo sólido para una de las series más populares de los últimos años. Recupera el estilo, la atmósfera y el carisma de Tommy Shelby. Introduce nuevos conflictos interesantes en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y se despide del universo de Steven Knight con coherencia emocional. El formato de la película le pasa factura en algunos momentos, pero como cierre de una saga cumple con lo que prometía. La recomiendo especialmente si habéis seguido la serie, es prácticamente obligatorio, pero también puede funcionar para quien no la haya visto entera porque la historia es relativamente autónoma. Y si os gustan los dramas históricos con crimen, policía y personajes con mucho peso, aquí vais a encontrar bastante material. Y esto ha sido todo en este Razones para Ver de Peaky Blinders, el hombre inmortal, que llega a Netflix este 20 de marzo. Pasaros por nuestro chat de Telegram, en el que más de 2000 personas hablamos cada día de series, en telegram.me/fuera de series. Y si queréis estar al día con todas las noticias, fechas de estrenos, trailers y muchas más cosas del mundo de las series, os podéis suscribir gratis a nuestra newsletter en newsletter.fueradeseries.com. Y ya sabéis, si queréis uniros y apoyar
Fuera de Series como miembros del canal, podéis hacerlo para tener acceso anticipado a nuestros vídeos, entre otras ventajas. Os esperamos. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera.